La diferencia entre benevolencia y verdad y la benevolencia que no es verdadera. Está escrito, Jacob llamó a su hijo José, y haz conmigo Gesed y verdad. Los intérpretes preguntan, ¿por qué llamó específicamente a Joseph y le dijo, haz conmigo benevolencia y verdad? Rashi interpretó sobre benevolencia y verdad. La benevolencia que uno hace con los muertos es la verdadera benevolencia porque no se espera una recompensa a cambio. Rashi interpreta el versículo, te doy una porción más grande que a tus hermanos, ya que te preocupas por mi entierro. Las palabras de Rashi contradicen lo que está escrito aquí. Él explica, te doy una porción más que a tus hermanos. Esto es porque se preocupa por mi entierro. Por lo tanto, esto no es verdadera benevolencia, ya que él le está pagando por su esfuerzo, dándole una porción más que a sus hermanos. En cuanto a la verdadera benevolencia, Rashi interpreta que él no le da nada por su esfuerzo para llevarlo a la tierra de Israel, como él dice, porque de la benevolencia que se hace con los muertos no se espera una recompensa a cambio. Nuestros sabios dijeron acerca del versículo, y él mandó a Yosef diciendo, tu padre ordenó antes de su muerte que cambiaran el asunto por la paz, ya que Jacob no mandó esto porque Joseph no era sospechoso ante sus ojos. Aunque la interpretación de nuestros sabios responde a la pregunta de que no encontramos que Jacob ordenó lo anterior antes de su muerte, esto puede estar implícito. Es decir, se entiende que él lo mandó antes de su muerte, pero no categóricamente. No de verdad diciéndole, esto no sucedió. Para entender lo anterior, primero debemos repetir lo que ya dijimos muchas veces. ¿Cuál es el propósito de la creación? Aprendimos que es para hacer el bien a sus criaturas. Sin embargo, con el fin de no aceptar el pan de la vergüenza, se estableció que por la vergüenza en la recepción del deleite y el placer sería cancelado. Este asunto se llama intención de otorgar, al recibir el placer. En ese momento, debido a que el receptor no tiene la intención de obtener su propio beneficio, sino más bien, todo lo que recibe es porque desea agradar al Creador. Ya que esta era su voluntad, porque Él quiere hacer el bien. Por esto la vergüenza fue eliminada. Por esta razón, las luces salieron de los Kelim cuando la intención de otorgar salió de ellos. En los Parsufim superiores, esto se llama Izdakut del Masaj. Y por esto no tienen Or Joser, luz reflejada. Or Joser significa que el inferior quiere devolver el gozo al superior. Esto significa que a medida que la luz superior llega al inferior para hacer el bien a sus creados, el inferior devuelve el placer al superior. Esto es, el inferior quiere deleitar al superior, recibiendo la abundancia del superior. Además, por esta razón, nacieron las klipot, cuya cualidad es el deseo de recibir solamente para sí mismas. El bien y el mal que sentimos en nuestro mundo también se extiende por esta razón.
Todas las corrupciones y correcciones giran solamente alrededor de este punto llamado deseo de recibir placer. Si la vasija de recepción permanece en su forma original, recibiendo para recibir, causaría vergüenza debido a la disparidad de forma. Por esta razón, existe la corrección llamada con el fin de otorgar. Este asunto, que significa transformar el deseo de recibir en la intención de otorgar, es todo el trabajo que tienen los inferiores. En los mundos superiores, este asunto se llama salida de las luces o expansión de las luces. Por lo tanto, la intención de otorgar es lo que mueve todos los mundos. En otras palabras, si el inferior tiene el poder de otorgamiento, recibe la abundancia del superior. Además, la medida de abundancia que el inferior recibe depende de la medida de otorgamiento que posee. Aprendimos que mientras más profundo es, y cuanto más puede vencer y dar Or-Joser, es más alto el grado que se recibe. En otras palabras, todo depende de la medida de otorgamiento que el inferior puede dar. Ya dijimos que el deseo de recibir es lo único que se considera como una nueva creación y se llama un Kli, en el que se vierte la abundancia superior. De esto se deduce que los seres creados deben distinguir 4 discernimientos en su deseo de recibir. 1. El público en general, que tiene la ambición de recibir deleite y placer para complacerse a sí mismos. 2. Quienes otorgan deleite y placer a los demás. Sin embargo, en esto también hay 2 discernimientos para hacer. 1. Si ellos otorgan deleite y placer a otros, pero reciben dinero, a cambio, no se considera como otorgar a otros. Más bien, esto se llama trueque, donde cada uno comercia con lo que tiene y el otro le da algo a cambio. Por ejemplo, una persona que tiene un restaurante o un hotel y le da a la gente un lugar para dormir o comer y beber, nadie diría que esta persona se compromete en el otorgamiento, ya que recibe dinero por su trabajo. Además, evalúa el precio de cuánto dinero puede recibir a cambio de lo que da. O, por ejemplo, camareros que sirven a los invitados. Aunque no están recibiendo nada de los huéspedes, nadie diría que los camareros se ocupan del otorgamiento, porque el gerente del hotel les paga por servir a los huéspedes. 2. Al ocuparse en el otorgamiento, como se dijo anteriormente, o sea, dar comida y bebida a la gente y un lugar para dormir, pero sin ninguna recompensa monetaria, solo él sabe que al tratar de hacer el bien a los demás de esta manera, él está comprando para sí un buen nombre. Y todo el pueblo sabrá que él es una persona que debe ser respetada porque está dando su energía y dinero para las necesidades del colectivo.
esa persona ha adquirido una reputación como una buena persona, una persona misericordiosa, hospitalaria, etc. Y aunque lo hace por respeto, nadie diría que las cosas que hace son todas para sí mismo, lo que significa que quiere respeto. Es costumbre que si una persona se comporta de esta manera, o sea, que trabaja para el bien del colectivo, se considera que está trabajando por el bien del colectivo y no para recibir la recompensa. De hecho, todo el mundo lo respeta por su virtud e integridad. Este discernimiento en el trabajo del Creador se llama otorgar para recibir. Esto significa que el primer discernimiento se le llama recibir para recibir. Pero este discernimiento, cuando la persona no quiere dinero por su trabajo, se llama otorgar para recibir. Esto se llama lo lishma, es decir, el acto es de otorgamiento, lo que significa que él da de su fuerza y riqueza para propósitos sagrados, pero quiere una recompensa. Por lo tanto, esto se llama otorgar para recibir, y esto es el segundo discernimiento. El tercer discernimiento es que él no quiere ninguna recompensa por el esfuerzo que hace con su energía y su dinero. Es decir, él trabaja en ocultación entre el hombre y el hombre, y entre el hombre y Dios, y le dice al Creador: te agradezco que me hayas dado el deseo y el anhelo de hacer algo para complacerte. Esta es toda mi recompensa en la vida, que he tenido el privilegio de servirte. A cambio, le pido que me dé la recompensa de más deseo y anhelo, de no tener pensamientos extraños para hacer algo por mí mismo. Más bien, mi único deseo es trabajar por el bien del Creador. Creo que no hay nada más importante en el mundo con lo cual una persona puede esperar ser recompensada en la vida, lo cual le hará feliz. El mundo entero trabaja para la abundancia. Todo el mundo quiere lograrlo, pero no saben lo que es la felicidad. Sin embargo, en esto, todas las personas son iguales en que quieren ser felices. Y yo sé qué es la felicidad. Si uno puede ser recompensado con servir al rey y no pensar en el beneficio propio, sino en el beneficio del rey, esa persona es la más feliz del mundo. ¿Cómo sé esto? Pues esto es lo que siento. Bueno, ¿qué recompensa quiero? Solo esto. Por lo tanto, él dice: Señor, concédeme que el hombre trabaje por el bien del Creador. Es como nuestros sabios dijeron, la recompensa por una mitzvah es una mitzvah. Por esta razón, esta es la recompensa que espero. Este discernimiento es llamado otorgar con el fin de otorgar, y esto se considera como lishma. El cuarto discernimiento es que ya puede decir: quiero recibir deleite y placer, no necesariamente de otorgar. Más bien, quiero recibir deleite y placer de recibir verdaderamente, ya que él ha alcanzado el grado de otorgar para otorgar y no se ocupa de su propio beneficio. Por esta razón, él comienza a pensar: ¿qué puedo decir que agradará al Creador? Después de todo, él no necesita que se le dé nada porque el mundo entero es suyo.
como está escrito, y si él tiene razón, ¿qué te dará? Este pensamiento le hace comenzar a pensar en el propósito de la creación. Él ve que está escrito que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Es decir, el Creador quiere impartir sobre los seres creados deleite y placer. Por esta razón le dice al Creador, dame deleite y placer. No quiero esto porque desee deleitarme. Más bien, quiero deleitarme porque tú disfrutas de nuestro deleite. Es solo con esta intención que te pido que me des deleite y placer. Es decir, que no tengo ningún deseo de beneficiarme. Más bien, todo lo que pienso y hago es solo para complacerte. Cuando una persona quiere salir del estado de el público general, que recibe para recibir, la orden es que entre en el segundo estado, llamado otorgar para recibir, que se llama lo lishma. Esto es así porque el acto es de otorgamiento, pero espera ser recompensado realizando actos de otorgamiento. En esto también hay dos discernimientos. Uno, él quiere que la gente lo recompense, así que parece que está haciendo buenas obras, hasta el punto que la gente lo obliga a respetarle. De ello se deduce que parece que él está observando la Torah y Mitzvot, porque la gente le está ordenando que observe, y no es el Creador quien lo haga. Dos, él está trabajando en ocultación y no quiere ninguna recompensa de la gente. No les muestra el trabajo que realiza y, naturalmente, no le están dando nada a cambio. En lugar de eso, él quiere que el Creador le pague por observar la Torah y Mitzvot. Aquí hay una gran diferencia entre el estado de lo lishma. En ese estado, el Creador es el que manda a observar la Torah y Mitzvot, y no son las personas las que lo obligan a observar la Torah y Mitzvot. Por lo tanto, esa persona es llamada sirviente del Creador, ya que todo su trabajo es solo para observar los mandamientos del Creador que Él nos ha mandado. Sin embargo, Él quiere recompensa por su trabajo, que el Creador pague su recompensa y no las personas. Sin embargo, nuestros sabios dijeron, uno siempre debe trabajar en la Torah y Mitzvot, aunque sea lo lishma, ya que desde lo lishma llegamos al lishma. En el trabajo en lo lishma, por medio del cual una persona quiere llegar al grado de lishma, es donde se necesita prudencia adicional, mucho entendimiento y orientación especial sobre cómo salir del estado de lo lishma y llegar al lishma. Este punto es muy complicado porque uno no puede escrutar la verdad, es decir, lo que es verdadero y lo que es falso, porque es parte de la naturaleza humana no ver ninguna falla dentro de uno mismo, porque la persona está demasiado cerca de sí misma. Por esta razón, la persona está sesgada y el soborno ciega los ojos del sabio. Por otra parte, incluso si ve la verdad, que él anda por el camino equivocado y debe cambiar de camino, lo que significa salir del amor propio, la clipa de Egipto controla el cuerpo. Una persona puede salir de ese control solo con ayuda de arriba, como nuestros sabios dijeron. La inclinación del hombre lo vence cada día.
y si no fuera por la ayuda del Creador, él no sería capaz de vencerla. Por lo tanto, el trabajo comienza principalmente en el segundo estado, llamado Lolishma. Por lo tanto, se deduce que el trabajo con el cuerpo, cuando se resiste y no permite que uno trabaje, es principalmente cuando uno está trabajando en ocultación y no espera ninguna recompensa de la gente, sino que trabaja solo para el Creador, porque el Creador nos ha ordenado observar la Torah y el Mitzvot. Él quiere hacer su voluntad y esta es su razón para observar la Torah y Mitzvot. La única cosa que le falta es que espera una recompensa por esto. Es decir, él ve que no puede trabajar sin el fin de recibir recompensa, sino solamente si le promete a su cuerpo que recibirá una cierta recompensa por su trabajo. En la medida en que el cuerpo crea esto, que recibirá una recompensa, en esa medida puede observar la Torah y Mitzvot. Pero cuando duda que recibirá recompensa, no tiene combustible para el trabajo. Tal estado, cuando una persona anhela ser un sirviente del Creador sin recibir recompensa, el cuerpo protesta con toda su fuerza y no da descanso cuando se le dice: quiero observar la Torah y Mitzvot sin ninguna recompensa. Quiero observar la mitzvah de la fe, que significa creer en la grandeza del Creador, aunque el cuerpo no sienta la grandeza y la importancia del Creador, que vale la pena obedecerlo y observar sus mandamientos en cada detalle. Por esto le estoy sirviendo a Él, y me imagino que si el más grande de la generación estuviera aquí para servir, no dejaría que cualquiera le sirviera, sino que, habiendo elegido a un puñado de personas, y si yo estuviera entre ellos, cuán feliz estaría entonces. Por lo tanto, ¿por qué aquí, sirviendo al Creador, no puedo trabajar sin recompensa y esperar recibir algo a cambio del servicio? Esto es así porque veo a una persona a quien todos respetan y me dicen lo grande que es. Puedo comprender la grandeza de la que hablan. En ese caso, les sirvo por su importancia. Pero con el Creador necesitamos creer en su grandeza e importancia. Sobre todo, creer que Él es bueno y hace el bien, ya que el cuerpo no quiere creer, sino ver con sus propios ojos que esto es así. Por esta razón, a veces uno vence y tiene fe parcial, lo cual significa dar al Creador pequeñas porciones. Sin embargo, no tiene la fuerza para creer con fe completa, como está escrito en la introducción al test. Ahora podemos entender por qué una persona no puede avanzar en el trabajo de otorgamiento. Es que donde no ve una recompensa por su trabajo, no tiene combustible y el cuerpo holgazanea en su trabajo. Debemos decir que esto es solo por falta de fe. Cuando una persona sabe esto, lo cual significa que cuando conoce la causa que lo debilita, de manera que no tiene la fuerza para trabajar, existe la esperanza de que será capaz de corregirse a sí mismo de tal manera que estará sano y fuerte y será capaz de ir a trabajar. Pero cuando no conoce la verdadera razón de su debilidad, podré escuchar a varias personas aconsejarle sobre cómo ser mejor. Sin embargo, nada le ayudará porque cada uno le dice lo que entiende según sus puntos de vista con respecto a cómo curarlo. Temporalmente, él recibe una medicina de ellos y comienza a pensar que ellos entienden algo, ya que de otra manera él no haría caso de su consejo. Además, es más fácil creer que saben lo que están diciendo porque ellos piensan de sí mismos que son grandes expertos y los medicamentos que prescriben no arriesgan su vida del amor propio. Por esta razón, cualquier persona que siente alguna debilidad en el trabajo acude a ellos. Le dan medicinas que son solo paliativos, es decir,
Cuando uno siente algún dolor en el trabajo del Creador, cuando ve que está lejos de la verdad y no quiere engañarse a sí mismo, por esta razón va a buscar algo para curar su debilidad en el trabajo. Cuando toma los medicamentos que ellos le dan, en realidad toma un remedio momentáneo. Es decir, los dolores que tenía se han ido y ahora no siente dolor, pero es porque no camina en el camino de la verdad. Es decir, porque la medicina que recibió de ellos ya no demanda la verdad. Se deduce que los medicamentos que recibió de ellos son paliativos, solo para no sentir el dolor. Esto es similar a una persona con un dolor de cabeza que toma analgésicos. Las píldoras no lo curan, solo calman su dolor. De igual manera, todos los consejos que se reciben de los asesores que pertenecen al público en general no pueden ser consejos para realizar actos de otorgamiento. Son meramente analgésicos que no sanan la enfermedad, que es la razón principal de su debilidad. Pero cuando se ha aprendido cuál es la causa de la enfermedad, la cual es solamente que carece de fe para creer en la grandeza y la importancia del Creador, el Zohar llama a esto Shejinah en el polvo. Y nuestro trabajo es elevar la Shejinah del polvo. Esto nos da un orden diferente en el trabajo del Creador. Esto significa que uno debe saber que hay acciones e intenciones y que se nos dio la observancia de la Torah y mitzvot en palabras y en acción. Sin embargo, tanto la Torah como como mitzvot tienen una intención también. Esto significa tener claro lo que quiero a cambio de observar la Torah y mitzvot, es decir, la intención que tengo al observar la Torah y mitzvot. En primer lugar, debe saber por quién debe observarlos. En otras palabras, no se puede decir de las personas en el público general que deben tener intenciones porque vendrán de lo lishma al lishma y las acciones por sí solas lo harán. Por esta razón, no pueden estar obligados a mantener las intenciones. Más bien, mientras observan la Torah y mitzvot en acción, que se aplica para mitzvot dependientes de palabras o acciones, la intención no es importante, aun si no tienen la intención, sino que están motivados porque el Creador les ha mandado a hacer. Esto es suficiente para ellos en lo lishma. Pero cuando una persona quiere lograr lishma, lo que significa que quiere observar la Torah y mitzvot sin ser recompensado, sino más bien que quiere llevar contento al Creador. Para lograr esto existe el asunto de la intención. Es decir, esta mitzvah que estoy observando, ¿con qué intención estoy haciendo esto? Se sabe que es imposible trabajar sin recompensa. Por lo tanto, ¿cómo se puede decir a una persona que vale la pena trabajar sin recompensa? Después de todo, necesita una recompensa. Solo hay una cosa que se le puede decir. Será recompensado con servir al rey. No hay mayor placer que servir al rey. Entonces, va a disfrutar de acuerdo con la importancia del rey. Esto es, la medida del placer de servir al rey depende de la importancia del rey, en la medida en que él aprecia al rey. Pero, ya que la Shejinah está en el exilio y en el polvo, se dice en el Zohar que uno debe intentar levantar a la Shejinah del polvo. Polvo significa humildad, que una persona pisotea con sus pies. Esto significa que en todo lo que una persona hace al observar la Torah y Mitzvot, debe tener la intención de ser recompensado con
levantar a la Shejiná del polvo. Esto significa que quiere recompensa por su trabajo en Torah y Mitzvot, sentir que está sirviendo a un gran rey. Esto es, durante el trabajo, él siente eso por la espiritualidad. Cuando él quiere trabajar en orden de otorgar, en ese momento él prueba el sabor del polvo durante su trabajo. Esto es así porque hay un gran ocultamiento de la espiritualidad, que no vemos ni sentimos la importancia del asunto. De esto le vienen todos los obstáculos. Pero si el Creador le removiera la ocultación y él sintiera la importancia del rey, esta sería toda la recompensa que desea para sí mismo en la vida. Esto es así porque quiere servir al rey, como está escrito, que decimos en la oración. Y vino a Sión, bendito el Señor Dios nuestro, que nos ha creado para su gloria. Una persona quiere ser capaz de agradecer al Creador por crearlo para su gloria, es decir, para servir al Creador. Esto significa que una persona estará de acuerdo con todos sus órganos y que su boca y corazón serán los mismos. Agradece al Creador por crear al hombre para su gloria y por no crear al hombre para su propio beneficio, sino que su voluntad y anhelo serán solo para otorgar satisfacción al Creador. Una persona debe tener esta intención en todo lo que hace. Gracias a este trabajo que está realizando, el Creador le dará la intención de que todas sus acciones sean solo para otorgar, que va a cancelar su deseo de amor propio, ya que ve que no puede escapar de su control y está en el exilio entre las naciones del mundo en su cuerpo. Se sabe que el Zohar dice que cada persona es un mundo pequeño. También se dijo que hay 70 naciones en el mundo, así como el pueblo de Israel. También, dentro de cada persona hay 70 naciones, así como Israel. Y el Israel en él está en el exilio bajo el gobierno de las 70 naciones dentro de él. Esto es como nuestros sabios dijeron: el que viene a ser purificado es ayudado. Debemos interpretar la palabra viene. Podemos decir que viene es el acto que está haciendo. Quiere hacerlo en Lishma, pero no puede porque está en el exilio bajo el gobierno de las naciones del mundo. Ayudado de arriba significa que el Creador lo redime del exilio entre las naciones que lo gobernaron. Resulta que cuando una persona realiza un acto y quiere que el acto sea en Lishma y no por amor propio, o sea, recibiendo alguna recompensa por el acto, es decir, una recompensa en este mundo o en el próximo mundo, en primer lugar, quiere algo para su acción. Sin embargo, quiere que el Creador le dé una satisfacción completa por el acto que hace y que sienta que Él es la persona más feliz del mundo ahora que está sirviendo al Rey. Pero si recibe algo además del servicio que hace, mancha el servicio para el Rey. La evidencia de esto es lo que Él quiere, es que Él quiere algo más. Pero lo que Él puede exigir es porque no tiene inspiración y verdadera sensación cuando está hablando con el Rey. Por ejemplo, Él está pidiendo al Rey cuando bendice los placeres y dice: bendito eres, oh Señor, que nos das el pan de la tierra. ¿Por qué no tiene la educación para estar de pie en el temor y la inquietud cuando se encuentra ante el Rey? Más bien, él habla al Creador y no tiene ninguna emoción, ningún sentimiento
para con quien habla. Esto le duele, pero como él es incapaz de corregirse a sí mismo, le pide al Creador que le ayude y le dé alguna revelación para que sienta ante quién se encuentra, ante el Rey de Reyes. Entonces, ¿por qué no lo siente? Se dijo al respecto en el Zohar: el que viene a ser purificado es ayudado. Pregunta: ¿con qué? Responde: con un alma sagrada. Es decir, se le da abundancia desde arriba, llamada Neshama, que le ayuda a tener la capacidad de salir del gobierno del amor propio y entrar en Kedushá, lo cual significa que todos sus pensamientos serán solo para otorgar satisfacción al Creador. A través del alma que obtiene, la ocultación y la restricción son eliminadas y él siente la grandeza del Creador. En ese momento el cuerpo se rinde a la luz del Creador, como una vela ante una antorcha, y siente que ha salido de la esclavitud a la libertad. Es decir, mientras él quería trabajar solamente para el Creador, las preguntas de las naciones del mundo en su cuerpo vinieron y preguntaron inmediatamente: ¿cómo puedes renunciar a la existencia del cuerpo y no tener ningún pensamiento a su favor, y en lugar dedicar todos los esfuerzos y los sentidos solo para poder encontrar maneras de traer contento al Creador? Sus preguntas son aún peores, porque una persona no piensa que estos pensamientos pertenecen al pueblo de Israel, sino que son pensamientos de las 70 naciones. Sin embargo, una persona piensa que son sus propios pensamientos, que él se está haciendo estas preguntas. ¿Y cómo puede una persona luchar contra sí mismo? Bala Sulam dijo que uno debe saber que estos pensamientos y deseos son ajenos al espíritu judío. No pertenecen a Israel en sí, sino que provienen de los pensamientos de las naciones generales del mundo, que entran en las naciones personales del mundo que existen en cada persona. Cuando uno cree que esto es así, que no son sus pensamientos, entonces uno puede luchar con otro cuerpo. Pero cuando piensa que estos pensamientos ajenos son suyos, una persona no puede luchar contra sí mismo. Por lo tanto, no hay otra manera más que pedirle al Creador que nos ayude a salir de este amargo exilio solo con su ayuda. Como se dijo en el Zohar, que la ayuda viene de arriba, es a aquel se le da un alma. A través del alma que muestra la revelación de su grandeza, solo entonces el cuerpo se rinde. Con esto podemos interpretar lo que está escrito sobre el éxodo de Egipto en la Agadá. Y en todos los dioses de Egipto haré juicios. Yo soy el Señor. Yo soy y no el enviado. Yo, el Señor, soy yo y no otro. De esto se concluye que solo el Creador le puede ayudar a uno a salir del exilio y escapar de la esclavitud del faraón y de Egipto, que le impide salir del amor propio y dejar de trabajar solo para el beneficio de su amor propio, por lo que no tiene manera de hacer algo por el bien del Creador. En ese momento viene la ayuda del Creador. Sin embargo, Bala Sulam dijo: ¿cuándo puede decir que no puede hacer nada por el Creador? Es precisamente cuando él ha hecho todo lo que pudo. Es decir, ya ha intentado llevar a cabo cada consejo en el mundo que pensó podría ayudarle. Aunque estos pensamientos no le ayudaron, entonces es cuando puede decir de todo corazón: si el Creador no me ayuda, estoy perdido.
En cuanto al trabajo de los inferiores, en términos de lo que pueden hacer, he hecho todo y no ha servido de ayuda. Es como una persona que tiene un hombre enfermo en casa. ¿Qué hace? Él va al médico y dice que el doctor será un buen enviado del Creador, los enfermos estarán bien. Pero si el enfermo aún no ha sanado, normalmente va a un profesor. Él dice que sin duda será un buen enviado del Creador y curará al enfermo. Si el profesor tampoco puede ayudar, hace una asamblea de profesores. Quizá juntos podrían encontrar un remedio para el enfermo, pero si eso tampoco ayuda, entonces normalmente le decimos al Creador: querido Señor, si no me ayudas, nadie puede ayudarme. Hemos estado con todos los grandes doctores que son tus enviados y ninguno puede ayudarme. No tengo nadie más a quien pedir, pero tú me vas a ayudar. Entonces, cuando el enfermo se cura, él dice que solo el Creador mismo le ayudó y no un enviado. Eso es lo que está escrito en la Agadá de Pesaj, que el éxodo de Egipto fue hecho por el propio Creador y no por un enviado. Es como dijeron: y en todos los dioses de Egipto haré juicios, yo el Señor, yo soy y no el enviado, yo soy el Señor y no otro. En otras palabras, cuando una persona ha llevado a cabo todos los consejos y artimañas que son enviados igual que los mencionados doctores, pero esto no ayudó, entonces una persona puede orar desde el fondo del corazón porque no tiene a dónde acudir para pedir ayuda, ya que ha realizado todos los consejos que podría pensar. Este es el comienzo del asunto. Los hijos de Israel suspiraron por el trabajo y clamaron, y su clamor ascendió a Dios por el trabajo. Explicamos lo que significa que su grito fue por el trabajo. Por el trabajo significa que habían hecho todo lo que podían en el trabajo que les correspondía y vieron que ninguna ayuda venía de esto. Después de todo el trabajo, por esta razón, su grito fue desde el fondo del corazón, es decir, vieron que ningún enviado podía ayudarlos, sino el Creador mismo, como está escrito: yo soy y no el enviado. Fue entonces cuando fueron redimidos y salieron de Egipto. Con esto vamos a entender lo que dijo el Sagrado Ari, que antes del éxodo de Israel, el pueblo de Israel estaba en 49 puertas de Tumá. Y entonces el Rey de Reyes se le apareció y los redimió. La pregunta es: ¿por qué él esperó hasta que ese momento, cuando estaban en total humildad? De acuerdo con lo anterior, debemos entender que cuando vieron su verdadero y humilde estado, que retrocedieron y no podían avanzar al lado de la Kedushá, entendieron que ningún enviado podría ayudarlos, como en la alegoría sobre los doctores. Entonces clamaron solo al Creador para que los ayudara. Por lo tanto, está escrito: yo soy Él y no un enviado. El significado que Él mismo los redimiera y los liberara del exilio significa que ellos llegaron al alcance de que no hay enviado en el mundo, sino que el Creador lo hace todo. Esto es como está escrito en el Zohar: el que viene a ser purificado es ayudado. Dice, ¿con qué es ayudado? Con un alma sagrada. Es decir, él recibe la revelación de su devoción, que se llama Neshama. Con esto obtiene su raíz y luego una persona se anula como una vela delante de una antorcha.
después de haber obtenido la Shama, porque entonces él siente que es una parte de Dios. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Por qué llamó específicamente a Joseph y no al resto de sus hermanos para decirles, como le dijo a José, trátenme con benevolencia y verdad? Rashi interpreta que la benevolencia que hacemos con los muertos es la verdadera benevolencia, porque no se espera ninguna recompensa. Aquí hay una contradicción con las palabras de Rashi, que interpreta el versículo: a ti te doy una porción más que a tus hermanos. Él dijo, porque trabajas en mi sepultura. Esto es desconcertante con respecto a lo que dice, que Jacob le dijo a Joseph que lo tratara con la verdadera benevolencia, ya que no espera ninguna recompensa. Después de todo, le está pagando por la molestia, dándole una porción más que a sus hermanos. He aquí una indicación del orden del trabajo de principio a fin. Jacob le ordenó a su hijo José: 1. Haz verdadera benevolencia. Esto es así porque al comienzo del trabajo es que debemos lograr lishma, que se llama otorgar para otorgar, sin que exijamos ninguna recompensa por el trabajo. Este es el significado de lo que Rashi interpreta. La benevolencia que hacemos con los muertos es que no se espera ninguna recompensa. Solo se hace benevolencia, es decir, actos de otorgamiento para otorgar, sin esperar una recompensa. Con esto, quiere dar a entender que es porque los malvados en sus vidas se llaman muertos. También en la introducción al libro del Zohar dice, ¿por qué los malvados en sus vidas son llamados muertos? Es porque están inmersos en el amor propio, llamado deseo de recibir solo para sí mismos. Por eso se separan de la vida de vidas. Por lo tanto, se les llama muertos. Este es el discernimiento que dijimos que se llama recibir para recibir. Y ya que el hombre fue creado con un deseo de recibir que viene de la avía impura, como está escrito en la introducción al libro del Zohar, por lo tanto, uno debe intentar hacer verdadera benevolencia con su cuerpo, que es llamado muerto. En otras palabras, debe guiarlo a realizar actos de otorgamiento para otorgar, que es llamado verdadera benevolencia. Lo que hace con su cuerpo, que se llama muerto. Debería llegar al grado de realizar actos de otorgamiento, y los muertos no esperan ninguna recompensa. Cuando se logra este grado, se considera que ha alcanzado el tercer grado, llamado otorgar con el fin de otorgar, que es Lishma. Este es el significado de llamó a su hijo Joseph y le mandó tratarlo con verdadera benevolencia. Después viene el cuarto grado, llamado recibir con el fin de recibir. Es decir, después de haber llegado al grado del Lishma en vasijas de otorgamiento, lo guía para que reciba, excepto solo lo que tiene fuerza para recibir con el fin de otorgar. Esto es lo que Rashi interpreta sobre el versículo. Te doy una porción más que a tus hermanos, ya que te preocupas por mi entierro. Esto muestra plenitud, porque después él puede recibir para otorgar. Este es el significado de lo que preguntamos. ¿Por qué llamó a su hijo José? Se podría decir que él quería dar a entender lo que está escrito. Y él mandó a Joseph diciendo, tu padre había ordenado antes de su muerte. Nuestros sabios interpretaron que no encontramos que Jacob le dijera esto,
Explicaron que el asunto había cambiado debido a la paz. Debemos decir que al ordenar a Joseph que se ocupe de la verdadera benevolencia, el objetivo era que solo se comprometiera en el otorgamiento y no por su propio bien. Por lo tanto, implica que él no tendría odio hacia los hermanos, porque uno que marcha por el camino del otorgamiento y no se preocupa por el amor propio, no puede decirse que odia a los que le hicieron daño. Ahora podemos entender la diferencia entre la verdadera benevolencia y la falsa benevolencia. Lo explicamos en el trabajo. La benevolencia que uno hace con los muertos se llama verdadera benevolencia, porque no se espera ninguna recompensa. Esto significa que una persona realiza actos de otorgamiento que significan Torah y Mitzvot, y son Mitzvot que son solo de nuestros sabios o de las costumbres de Israel, que generalmente se llaman 620 Mitzvot, que se llaman Keter, como se explica en el libro El fruto de un sabio. El cuerpo es llamado muerto porque se extiende desde la impura avía, por lo tanto, se le llama malvado muerto, porque está separado de la vida de vidas. Se nos dice que la benevolencia que se hace con el cuerpo debe ser verdadera. Es decir, que la intención será realmente como el acto, lo que significa que el objetivo también será otorgar. Si el objetivo no es otorgar, esta benevolencia no se considera verdadera. Si esta benevolencia no es verdadera, no corrige a su muerto, que fue llamado malvado, debido a su deseo de recibir, por el cual el cuerpo recibió dos denominaciones, malvado y muerto. Para corregirlo, debe haber una corrección donde va completamente opuesto a donde iba hasta el momento, ya que estaba caminando en el camino de recepción y no de otorgamiento. Se deduce que si esta benevolencia no es verdadera benevolencia, pero tiene una intención diferente del acto de benevolencia que se realiza, como resultado, el cuerpo no recibe ninguna corrección fundamental. Y aunque existe la cuestión de que del lo lishma llegamos al lishma, es solo de ese paso, lo que significa que es imposible alcanzar la verdadera benevolencia antes de pasar por la primera etapa llamada falsa benevolencia. Sin embargo, lo más importante es llegar a la verdad, que la benevolencia será verdadera benevolencia. No solo en lo exterior, y no solo en lo exterior vemos que es benevolencia, es decir, lo que se revela pero que está cubierto. Es decir, el objetivo es que no podemos ver lo que una persona tiene en su corazón. Tal vez dentro del corazón, donde está la intención del acto, él ha calculado que por la benevolencia que hace, recibirá alguna recompensa, lo cual se llama otorgar para recibir. Podemos interpretar esto como se dijo: ve humildemente con el Señor, tu Dios. Ir humildemente significa que una persona no puede ver lo que otra persona piensa acerca del acto.
porque la intención está oculta y el otro no conoce los pensamientos de su amigo. Entonces la escritura dice, ve humildemente. Lo que está en tu corazón, trata de hacerlo llegar al Señor tu Dios, que significa otorgar, tal como se revela, tal como lo que se revela. Esto se llama, su boca y su corazón son iguales. Por esta razón, debemos hacer dos discernimientos. Uno, la benevolencia falsa, que es lo lishma, lo que significa otorgar con el fin de recibir. Dos, la verdadera benevolencia, que es lishma, lo que significa otorgar con el fin de otorgar. De hecho, existe el discernimiento principal, que es el propósito de la creación, que el inferior reciba deleite y placer, pero con la intención de otorgar. Ese discernimiento también está implícito en lo que se dijo, y haz conmigo benevolencia y verdad. Lo que significa que esta benevolencia lo llevará a la verdad. Verdad significa, como está escrito en el estudio de las 10 sefirot, la séptima corrección de las 13 correcciones de Digna es verdad, llamada 2 manzanas sagradas, que son 2 panim. Él interpreta allí que al alcanzar la séptima corrección, llamada verdad, vemos que su guía con los creados es de hecho una guía del bien y de hacer el bien. Esto es, la guía antes solo estaba en la fe. Ahora han sido recompensados con el logro y la sensación de que esto es realmente así. En ese tiempo, ellos reciben el bien en la forma de recibir para otorgar. Este es el propósito de la creación, para que los creados reciban el deleite y el placer. Así se entiende el propósito de la creación. Ahora podemos interpretar el versículo. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes invocan al Señor en verdad. De dos maneras también. Uno, el Señor está cerca. Significa que Él escucha la oración de quienes invocan al Señor en verdad. Es decir, ellos sienten cuando están ejecutando actos de otorgamiento. Sin embargo, ven que están lejos de la intención de otorgar. Esto significa que ellos ven la verdad, que hay una gran distancia entre el acto y la intención, que no pueden salir de la intención del amor propio. Ellos oran al Creador para ser liberados de esta esclavitud y es todo lo que quieren y anhelan. Esta es la única salvación que esperan. Ellos creen que mientras uno esté en amor propio, está separado de la vida de vidas. El versículo dice acerca de esto, el Señor está cerca de todos los que le invocan a Él. El Señor les dará la verdad, lo que significa que serán capaces de hacer verdadera benevolencia y no se conformarán con hacer falsa benevolencia, lo que significa lo lishma. Y como es una oración por la verdad, el Creador les ayuda y reciben de Él la cualidad de la verdad.
2. Quieren ser recompensados con la cualidad de la verdad, que es la séptima corrección de las 13 correcciones de Digna. Por medio de esta corrección, Él es revelado a los seres creados y, de hecho, todos ven que el Creador conduce su mundo con una guía de bien que hace el bien. Esto se llama Hasadim revelada, benevolencias. Cuando las benevolencias del Creador son reveladas a todos que son verdaderas.